En este video, veremos a cada persona ejecutada en Estados Unidos durante el mes de marzo. Repasaremos los crímenes que los llevaron al corredor de la muerte, las últimas palabras que pronunciaron y las comidas finales que solicitaron antes de enfrentar la ejecución. El 7 de marzo de 2025, Brad Keith Sigmon se convirtió en la primera persona en Carolina del Sur en ser ejecutada por pelotón de fusilamiento. Pero, ¿qué hizo exactamente para terminar en el corredor de la muerte? El 27 de abril de 2001, Brad asesinó a los padres de su exnovia, David y Gladys Lark, en Taylors, Carolina del Sur. Después de que su relación de 3 años con Rebecca Barbare terminara, Brad se obsesionó con ella, la acosaba y trataba de reconquistarla. La noche anterior a los asesinatos, consumió alcohol y cocaína. A la mañana siguiente le dijo a un amigo que planeaba atar a los padres de Rebecca y confrontarla, pero su amigo se echó atrás. Brad entró solo a la casa de los Larke y los atacó con un bate de béisbol, golpeando repetidamente sus cabezas hasta aplastarlas. Luego robó un arma y esperó a que Rebecca regresara. Cuando ella llegó, Brad la obligó a subir a un coche a punta de pistola. Tenía la intención de llevarla a Carolina del Norte, pero ella logró escapar lanzándose del vehículo y corriendo. Brad disparó pero falló. Después de que Rebecca se escapó, él huyó del lugar. La policía lanzó una búsqueda a nivel estatal y lo acusó de asesinato, secuestro y agresión. 11 días después, Brad fue capturado en Gatlinburg, Tennessee, y extraditado a Carolina del Sur. La fiscalía solicitó la pena de muerte. En julio de 2002, Brad fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato y de robo en primer grado. El jurado lo condenó a muerte, rechazando los argumentos de la defensa de que su consumo de drogas y angustia emocional merecían clemencia. Sus apelaciones fueron negadas repetidamente, incluida la última, rechazada por la Corte Suprema de EEUU en 2021. El 7 de marzo de 2025, Brad, de 67 años, fue ejecutado por pelotón de fusilamiento en la institución correccional Broad River. Fue la 4ª persona en Estados Unidos en morir mediante este método. Durante una ejecución por fusilamiento, el recluso es asegurado a una silla metálica en una sala que también contiene la silla eléctrica del Estado, la cual permanece en su lugar. Se le coloca una capucha en la cabeza y se le marca un objetivo sobre el corazón. 3 oficiales correccionales voluntarios se ubican detrás de una pared a 4,5 metros de distancia, con rifles cargados. La pared tiene una pequeña abertura que no es visible para los testigos. Después de que el alcaide lee la orden de ejecución, los oficiales disparan. Un médico luego examina al recluso y una vez confirmada la muerte, se corre la cortina y los testigos se retiran. Los testigos, incluidos familiares, medios de comunicación y abogados, pueden ver el perfil derecho del recluso a través de un vidrio a prueba de balas. La última comida de Brad consistió en 4 piezas de pollo frito, ejotes, puré de papas con salsa, panecillos, tarta de queso y té dulce. Los funcionarios penitenciarios le negaron su petición de recibir 3 cubetas de pollo Kentucky Fried Chicken para compartir con otros reclusos. Amarrado a la silla, con una capucha cubriéndole el rostro y un blanco en el pecho, Brad pronunció sus últimas palabras, haciendo un llamado para poner fin a la pena de muerte. Quiero que mi declaración final sea de amor y un llamado a mis hermanos cristianos para que nos ayuden a terminar con la pena de muerte. Ojo por ojo fue usado como justificación ante el jurado para imponer la pena capital, dijo. En ese momento, yo era demasiado ignorante para entender cuán equivocado era eso. Continuó. ¿Por qué? Porque ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino bajo el Nuevo Testamento. Ahora vivimos bajo la gracia y misericordia de Dios. A las 6:06 p.m., el equipo de ejecución disparó. Fue declarado muerto momentos después, convirtiéndose en la primera persona ejecutada por fusilamiento en la historia de Carolina del Sur. Tenía 67 años. Con la ejecución de Brad Sigmon concluida, el siguiente caso en el corredor de la muerte ocurrió poco más de una semana después, esta vez en Luisiana. Pero a diferencia de Brad, no fue solo el crimen lo que acaparó los titulares.
fue el método usado para quitarle la vida. El 18 de marzo de 2025, Luisiana llevó a cabo su primera ejecución en más de 15 años. Jesse Dean Hoffman Jr. fue ejecutado mediante hipoxia por nitrógeno, un método nunca antes utilizado en el estado. Pero antes de hablar de sus últimos momentos, hay que volver a la mañana de Acción de Gracias, el 28 de noviembre de 1996, cuando un cazador de patos hizo un hallazgo escalofriante en la parroquia de St. Tammany. Sobre un muelle improvisado cerca del río Middle Pearl, yacía el cuerpo desnudo de una mujer joven con un disparo en la cabeza. Más tarde ese día, su esposo la identificó como Mary Molly Elliott, una ejecutiva de publicidad de 28 años. Recibió la noticia que nadie quiere escuchar. Su esposa estaba muerta. La había reportado como desaparecida la noche anterior, cuando no regresó del trabajo. Había pasado horas llamando, buscando, esperando cualquier señal, pero esta era la peor noticia posible. La última vez que alguien vio a Mary con vida fue el 27 de noviembre de 1996. Salió de su oficina en el centro de Nueva Orleans y se dirigió a su coche, como cada noche. Pero esta vez, alguien la observaba y esa persona tenía un arma. Esa misma noche, a kilómetros de distancia, una pareja en New Orleans East encontró algo inquietante: un montón de ropa y pertenencias personales tiradas en un lote vacío. Al principio parecía basura, pero entre los objetos había algo extraño: 3 recibos de cajero automático. Los entregaron a la policía. Cuando los investigadores los rastrearon, condujeron a un cajero automático de Regions Bank en el este de Nueva Orleans, y cuando la policía revisó las imágenes de seguridad, encontró una escena aterradora. Allí estaba Mary, parada frente al cajero retirando dinero. Su rostro mostraba una tensión evidente. A su lado, un hombre afroamericano con una chaqueta de ballet en la que se leía ballet. Parecía una transacción normal, pero no lo era. Era una situación de rehenes, y la noche apenas comenzaba. Los investigadores se dirigieron al estacionamiento del Sheraton, donde Mary aparcaba todos los días. Los empleados allí usaban chaquetas idénticas a la del video. No tardaron en enfocar a un sospechoso, un valet de 18 años llamado Jesse Hoffman, que había estado en su descanso justo cuando Mary fue vista por última vez. La policía arrestó a Jesse y lo llevó a interrogatorio. Al principio, lo negó todo. Dijo que había salido del trabajo, tomado un autobús y visitado a su novia. Pero cuando los detectives lo presionaron, su historia comenzó a cambiar. Ahora decía que 2 hombres armados lo obligaron a subir a un coche. Según él, dentro del vehículo vio a una mujer blanca en el asiento trasero con una toalla en la cabeza. Alegó que estos hombres los llevaron a un cajero, obligaron a la mujer a retirar dinero y luego condujeron a una zona apartada. Dijo que lo amenazaron con matar a él y a su novia si no agredía a la mujer. Después, su versión cambió otra vez. Esta vez afirmó que uno de los secuestradores se fue con la mujer mientras él se quedó atrás. Juró que no escuchó disparos y que no sabía qué le pasó. Pero las pruebas contaban otra historia. Bajo presión, Jesse finalmente confesó. Admitió haber secuestrado a Mary a punta de pistola en el estacionamiento del Sheraton, obligándola a subir a su propio coche. La llevó a un cajero, donde ella retiró $200, pero no la dejó ir. En lugar de eso, la obligó a conducir aún más lejos, hacia una zona desolada en la parroquia de St. Tammany, donde la pesadilla apenas comenzaba. Mary suplicó por su vida, y Jesse le prometió que no le haría daño si cooperaba, pero fue una mentira. En vez de liberarla, la agredió sexualmente en la parte trasera de su coche, aún con el arma en la mano. Después de secuestrarla, robarla y matarla, no había terminado. Todavía desnuda y aterrada, Mary fue forzada a caminar por un estrecho sendero de tierra rodeado de maleza y basura. Llegó a un pequeño muelle al borde del río Middle Pearl. Jesse la obligó a arrodillarse y luego le disparó en la cabeza, al estilo de una ejecución. Mary aún vivía unos minutos después del disparo, pero fue dejada allí, sola, para morir en la fría noche de noviembre. Después de matarla, Jesse intentó borrar sus huellas. Tiró sus pertenencias y el arma, eliminando cualquier evidencia que lo vinculara al crimen. Luego,
Como si nada hubiera pasado, volvió al trabajo y le dijo a su jefe que simplemente había tomado un almuerzo largo. Ese almuerzo duró 2 horas y media, las mismas en las que secuestró, robó y asesinó a una mujer inocente. Más tarde, su novia lo incriminó sin saber. Le dijo a la policía que después del asesinato, Jesse la llevó de compras, pagando en efectivo por varios artículos. Con evidencia de ADN, grabaciones de cajero automático y su propia confesión, los fiscales tenían todo lo necesario para condenarlo. No había duda, no había excusas, no había salida. Sus abogados intentaron argumentar que el disparo fue accidental durante un forcejeo, pero el jurado no les creyó. El disparo directo en la cabeza contaba la verdad. No fue un accidente. También afirmaron que el acto sexual fue consensuado, pero el jurado rechazó esa afirmación. Tras escuchar todas las pruebas, el jurado declaró a Jesse culpable de asesinato. El 11 de septiembre de 1998, el jurado declaró a Jesse culpable de asesinato en primer grado, y apenas 2 días después emitieron su veredicto final: sentencia de muerte por unanimidad. Durante más de 2 décadas, Jesse permaneció en el corredor de la muerte. Presentó apelaciones alegando que su jurado estaba compuesto únicamente por personas blancas y que su infancia traumática debía servir como atenuante. Pero una tras otra, todas las cortes rechazaron sus peticiones. En 2010, el estado de Luisiana detuvo las ejecuciones, no por compasión, sino porque ya no podían obtener los medicamentos necesarios para la inyección letal. Durante 25 años, Jesse esperó, atrapado en un limbo entre la vida y la muerte, sin saber si algún día llegaría su ejecución. Pero en 2024, todo cambió. Ese año, Alabama implementó un nuevo método para aplicar la pena capital: hipoxia por nitrógeno. El nitrógeno es un gas invisible e inodoro que representa el 78% del aire que respiramos. Es inofensivo mientras se mezcla con oxígeno. Pero sin oxígeno, una persona pierde la conciencia en segundos y muere en cuestión de minutos. El gas fluye durante al menos 15 minutos o 5 minutos después de que el corazón deja de latir, lo que ocurra más tarde. Ahora Luisiana también tenía ese método y Jesse tenía fecha de ejecución. Su ejecución fue programada para el 18 de marzo de 2025, pero sus abogados llevaron el caso a un tribunal federal oponiéndose al uso de la hipoxia por nitrógeno. Alegaron que el método constituía un castigo cruel e inusual, violando la Constitución de los Estados Unidos. También afirmaron que violaba sus derechos religiosos, ya que la respiración y la meditación son prácticas centrales de su fe budista. Además, argumentaron que usar una máscara industrial ajustada activaría su trastorno de estrés postraumático y su claustrofobia, haciendo de sus últimos momentos una forma de tortura mental. Dijeron que, de niño, su madre lo encerraba durante horas en una despensa, lo que le provocó una claustrofobia severa. El solo pensar en asfixiarse dentro de una máscara le causaba pánico, sabiendo que perdería el control y no podría calmarse. El equipo legal de Jesse sugirió métodos alternativos, como el pelotón de fusilamiento o una mezcla de medicamentos por vía oral, como opciones más humanas. Sin embargo, la ley de Luisiana solo permite 3 métodos de ejecución: hipoxia por nitrógeno, inyección letal y electrocución. La apelación fue rechazada y la ejecución se mantuvo programada. El 18 de marzo de 2025, Jesse Dean Hoffman Jr. se convirtió en la primera persona ejecutada en Luisiana en más de 15 años. Rechazó su última comida y no ofreció una declaración final. Jesse tenía 46 años. Pero no todos los condenados temen el final. Algunos, como el siguiente hombre, lo exigen. El 19 de marzo de 2025, Aaron Brian Ganches fue ejecutado por el asesinato en 2002 del exesposo de su novia, Ted Price. Lo sorprendente de este caso es que, a diferencia de la mayoría de los reclusos condenados a muerte, Aaron no pasó años luchando por su vida. Exigió que el Estado ejecutara su sentencia lo más rápido posible. Pero antes de llegar a ese punto, hay que entender cómo terminó en esta situación. En noviembre de 2002, Ted llegó al apartamento de su exesposa, Catherine Lecher,
en Mesa, Arizona. Planeaba quedarse un tiempo mientras esperaba que le aprobaran una beca. Al principio todo parecía estar bien, pero con el paso de los días, las tensiones aumentaron. El pasado que ambos habían intentado dejar atrás seguía ahí, hirviendo bajo la superficie. Después de unos 10 días, Catherine perdió el control. Le exigió a Ted que se fuera, y la discusión se intensificó. En algún momento, tomó un teléfono y se lo estrelló en la cara. Ted no colapsó, pero quedó aturdido, tambaleante, como si no estuviera del todo presente. Esa noche, Aaron llegó al apartamento. Escuchó lo que había pasado y, en lugar de pedir ayuda, decidió encargarse del asunto a su manera. Le dijo a Catherine y a sus 2 compañeras de cuarto, Michelle Beck y Jennifer García, que lo ayudaran a subir a Ted al coche de Catherine. Le ordenó a Jennifer que condujera. Aaron afirmó que llevaría a Ted a la estación de autobuses, que le compraría un boleto y lo enviaría lejos, pero nunca tuvo intención de dejarlo ir. Al llegar a la estación, Aaron se dio cuenta de un problema. No tenía dinero para el boleto, y así el plan cambió. En lugar de liberarlo, le dijo a Jennifer que siguiera conduciendo. Salieron de Mesa, salieron hacia el desierto. Las luces de la ciudad quedaron atrás, y cuanto más lejos iban, más evidente se volvía. Este viaje ya no era para subir a Ted a un autobús. Finalmente, Aaron le pidió a Jennifer que girara por un camino de tierra, adentrándolos en el desierto oscuro y vacío, lejos de todo, sin tráfico, sin testigos, sin salida. El auto se detuvo en medio de la nada. Aaron bajó y caminó hacia la cajuela. En ese momento, Ted vio su oportunidad y trató de escapar. A pesar de sus heridas, logró bajarse del coche y tropezar mientras intentaba huir, pero no llegó lejos. Los disparos rompieron el silencio. Jennifer luego recordó haber escuchado 3 disparos secos antes de ver a Ted desplomarse, seguidos de un cuarto tiro que no dejó lugar a dudas. Cuando miró de nuevo, Aaron estaba de pie sobre el cuerpo, con el arma todavía en la mano, como si solo hubiera terminado una tarea más. Sin decir palabra, Aaron volvió al auto. Jennifer obedeció. Dio la vuelta y regresó a Mesa. En el camino, se detuvieron junto a un contenedor de basura y tiraron las pertenencias de Ted, borrando cualquier rastro de su presencia. Días después, el cuerpo de Ted fue encontrado en el desierto, y no pasó mucho tiempo antes de que la policía pusiera la mirada en Catherine y sus compañeras de cuarto. Durante los interrogatorios, la historia comenzó a desmoronarse. Bajo presión, Michelle confesó lo que todas temían decir. Aaron le había contado que había matado a Ted. Pero para entonces, Aaron ya se había esfumado. Durante 2 meses logró mantenerse oculto, pero el 15 de enero de 2003, su suerte se acabó. Un patrullero del estado de Arizona, Robert Flannery, lo detuvo por una infracción de tráfico común. No sabía que el hombre tras el volante era un asesino. Antes de que pudiera reaccionar, Aaron sacó una pistola y disparó 2 veces, hiriéndolo antes de escapar a toda velocidad. El oficial cayó al suelo, sangrando al costado de la carretera. Por suerte sobrevivió. Eso desató una respuesta masiva. En pocas horas, más de 50 agentes estaban en su búsqueda. Aaron se había ocultado en el desierto, pero no podía esconderse para siempre. Al día siguiente, lo tenían rodeado. Lo encontraron acurrucado dentro de una pila de heno en Wendon, Arizona. Estaba helado, exhausto y sin opciones. Ya no había más escapatoria. Su tiempo fuera había terminado. Y desde ese momento, el conteo regresivo hacia su ejecución ya había comenzado. Aaron fue arrestado y enfrentó múltiples cargos, incluyendo intento de asesinato contra el oficial Flannery. Pero cuando se trató del asesinato de Ted Price, no opuso resistencia. No hubo largas batallas legales ni súplicas desesperadas por clemencia. En 2004, se declaró culpable de asesinato en primer grado y secuestro, aceptando completamente las consecuencias de lo que había hecho. Pero en lugar de permitir que un abogado defensor argumentara a su favor, Aaron tomó otra decisión radical. Decidió representarse a sí mismo, y en vez de luchar por una sentencia menor, no hizo nada. No presentó defensa, no hizo alegatos, no mostró emoción. Con el camino despejado,
el jurado lo encontró culpable y en 2008 fue sentenciado a muerte. Pero su ejecución no sería tan simple como él esperaba. La Corte Suprema de Arizona anuló la sentencia, dictaminando que, aunque el crimen fue brutal, no cumplía con la definición legal de crueldad. Los fiscales habían argumentado que el asesinato de Ted fue cruel y atroz, pero la Corte no estuvo de acuerdo. Como Ted no vio venir el ataque y murió instantáneamente, los jueces concluyeron que no experimentó miedo ni sufrimiento prolongado, lo cual era necesario para justificar legalmente la pena capital. Aaron había sido condenado a morir, pero ahora el Estado tendría que juzgarlo de nuevo. Con la decisión de la Corte Suprema de Arizona, el condado de Maricopa reabrió el caso en 2013, pero, tal como antes, Aaron se negó a luchar por su vida. Otra vez se representó a sí mismo. Otra vez rechazó toda defensa. El tribunal le asignó a la abogada Elizabeth Crowder como asesora legal, pero Aaron no quiso saber nada de ella. Cada intento de ayudarlo fue recibido con resistencia. Discutíamos todos los días, recordó ella más tarde. Crowder creía que el caso nunca debió ser considerado para la pena de muerte. En su opinión, la evidencia podría haber sustentado un cargo por asesinato en segundo grado, lo cual lo habría salvado de la ejecución. Pero Aaron ya se había declarado culpable. Eso dejó al jurado con una sola decisión: ¿pasaría el resto de su vida en prisión o sería sentenciado a morir? Mientras la mayoría de los condenados a muerte pasan años tratando de evitar su ejecución, Aaron hizo lo contrario. En noviembre de 2022, después de 14 años esperando en el corredor de la muerte, dio un paso extraordinario. Pidió a la Corte Suprema de Arizona que emitiera su orden de ejecución. Afirmó que no quería más demoras, que deseaba que se hiciera justicia y que las familias de las víctimas obtuvieran cierre. El fiscal general de Arizona estuvo de acuerdo y el proceso para ejecutar la sentencia quedó oficialmente en marcha. Por primera vez en décadas, parecía que su ejecución finalmente ocurriría. Pero a principios de 2023, Aaron cambió de opinión. Después de años pidiendo su muerte, ya no estaba tan seguro. Había observado cómo otras ejecuciones en Arizona habían salido mal, y lo que vio lo perturbó profundamente. Informes revelaron que las inyecciones letales estaban fallando. Los prisioneros jadeaban por aire mucho después de haber sido declarados inconscientes. Los verdugos luchaban por insertar las vías intravenosas, dejando a los reclusos retorciéndose de dolor durante minutos antes de morir. Aaron lo llamó tortura. Al mismo tiempo, la presión pública contra la pena de muerte iba en aumento. Y ante las crecientes preocupaciones sobre los métodos de ejecución en Arizona, la gobernadora Katie Hobbs tomó una decisión audaz. Suspendió todas las ejecuciones y ordenó una revisión completa de los protocolos del Estado. Con esa decisión, el caso de Aaron quedó en el limbo. Los tribunales habían aprobado su ejecución para abril de 2023, pero cuando llegó la fecha, los funcionarios admitieron que no estaban preparados. Su orden caducó y el proceso colapsó una vez más. Pero Karen, la hermana de Ted, no iba a dejarlo pasar. Presentó una petición ante la Corte para forzar al Estado a cumplir la ejecución, argumentando que la justicia ya se había demorado demasiado. Sin embargo, los funcionarios penitenciarios de Arizona se resistieron. Afirmaron que no estaban listos para llevar a cabo una ejecución de manera constitucionalmente válida y que no contaban con personal capacitado para garantizar que todo se hiciera correctamente. Sin una solución clara, la orden de ejecución de Aaron volvió a expirar, y el proceso, que llevaba décadas en marcha, enfrentó otro obstáculo más. Pero esta vez sería diferente. Para 2025, Aaron ya estaba harto de las demoras, y una vez más, exigió ser ejecutado, dejando en claro que no quería más barreras legales. Esta vez, el Estado no dudó. La Corte Suprema de Arizona fijó oficialmente su ejecución para el 19 de marzo. No habría más cambios de última hora. Aaron estaba decidido. Nunca pidió clemencia. Nunca trató de detener el proceso.
Criticó al sistema judicial por demorarse demasiado e incluso intentó acelerar su propia ejecución al saltarse trámites legales. Y ahora, después de más de 2 décadas, finalmente ocurriría. El 19 de marzo de 2025, Aaron fue sujetado a una camilla dentro de la prisión estatal de Arizona, en Florence. El mismo proceso de inyección letal que él mismo había calificado como tortura, ahora sería el método para acabar con su vida. Su última comida consistió en aros de cebolla, un giro picante, un giro con salsa barbacoa, baklava y una hamburguesa doble western con tocino y papas fritas. Rechazó dar cualquier declaración final. A los 53 años, Aaron Brian Gunches fue declarado muerto. Mientras la ejecución de Aaron cerraba un largo capítulo, otro ya estaba en el calendario, tan solo un día después. Pero este siguiente caso fue más oscuro, más sangriento, y dejó a una familia destrozada sin remedio. El 20 de marzo de 2025, Wendell Ardan Griom fue ejecutado por inyección letal tras pasar casi 2 décadas en el corredor de la muerte. Sus crímenes fueron tan brutales como absurdos, dejando una estela de devastación. La historia de Wendell comienza el 2 de noviembre de 2005, cuando salió de Arkansas en su camioneta Chevrolet blanca, rumbo oeste por la Interestatal 40. En la línea estatal de Oklahoma, recogió a un autoestopista, Jesse Jones, un vagabundo que solo buscaba un aventón. Ambos comenzaron a hablar mientras compartían tragos de whisky a medida que pasaban los kilómetros. Con el correr de la noche, la conversación se desvió hacia el dinero. Cómo conseguirlo rápido y fácil. Wendell tenía una idea: robos, allanamientos, lo que hiciera falta para obtener dinero rápido. Jesse escuchó, y ninguno de los dos parecía preocuparse por las consecuencias. Cuando llegaron a Oklahoma City, ya tenían un plan. Se registraron en un motel y pagaron una semana por adelantado, como si no estuvieran simplemente de paso, sino preparándose para algo más grande. A la mañana siguiente, Wendell no perdió el tiempo en preparar a Jesse. Le enseñó cómo cargar una pistola de pólvora negra calibre .244, guiándolo paso a paso. Pero no era la única arma que llevaba. También tenía una pequeña pistola calibre .22 escondida, lista para usarse. Mientras seguían rumbo oeste por la I-40, hicieron una parada rápida en una tienda Lowe's Country Store. A simple vista, su compra parecía insignificante: 2 pares de guantes de algodón marrón. Pero las cámaras de seguridad captaron cada detalle, y esos guantes, comprados sin pensar, más tarde se convertirían en una prueba clave que los vincularía a uno de los crímenes más horrorosos en la historia de Oklahoma. Condujeron hacia la zona rural del condado de Blaine, recorriendo caminos apartados en busca de un objetivo. Las casas estaban esparcidas, rodeadas de campo abierto. Era fácil atacar y más fácil desaparecer. Fue entonces cuando Wendell vio lo que buscaba: una casa aislada cerca de Hitchcock, Oklahoma, propiedad de Matt y Lauren Drew Cobb. Sin dudarlo, giró hacia el camino de entrada y le dijo a Jesse: «Quédate en la camioneta hasta que termine el tiroteo». Jesse no protestó. Wendell salió del vehículo y se dirigió con determinación hacia la parte trasera de la casa, donde una puerta corrediza de vidrio daba al interior. Lauren estaba en casa cuidando a sus 2 hijos pequeños, Riley, de 18 meses, y la bebé Gracie Joe. Su mejor amiga, Amber Matthews, también estaba allí, charlando mientras los niños jugaban cerca. No tenían idea de que el peligro ya caminaba por su entrada. Cuando Wendell llamó a la puerta, fue Amber quien respondió. Él se mostró tranquilo y le hizo una simple pregunta: ¿está el esposo de Lauren en casa? Amber le dijo que no. Wendell asintió, como si eso fuera todo lo que necesitaba saber. Dijo que volvería más tarde y se dio la vuelta. Amber comenzó a cerrar la puerta. Pero antes de que pudiera hacerlo, Wendell se giró, levantó su arma y disparó. El vidrio estalló, cayendo en fragmentos mientras Amber tomaba a la bebé Gracie Joe e intentaba correr. Pero Wendell entró, el arma aún en alto, y volvió a disparar. Esta vez, alcanzó a Lauren en la mano mientras intentaba protegerse. Ella se lanzó sobre él, lo empujó hacia el sofá y le suplicó que se llevara lo que quisiera y se fuera.
pero él solo rió. Entonces, tomó su pistola calibre .44, la apuntó a su cabeza y apretó el gatillo. La bala atravesó su mano antes de impactar en su cráneo. Pero seguía viva. Wendell disparó de nuevo, esta vez en la cadera, derribándola, y mientras ella yacía en el suelo, desangrándose, luchando por respirar, él se reía, siguió disparando y riendo, como si todo fuera un juego. No había pánico, ni rastro de remordimiento, solo crueldad pura, como si las vidas que estaba quitando no significaran absolutamente nada. Luego apuntó hacia Amber y los niños, acechándolos por la casa. Lauren, mareada y sangrando, alcanzó a escuchar a Amber suplicando por su vida. Y luego, otro disparo. De alguna manera, Lauren logró moverse. Perdía sangre rápidamente, pero su instinto de supervivencia se activó. Se arrastró hacia el garaje, alejándose como pudo del caos. No sabía si Amber o sus hijos seguían con vida, pero sabía una cosa: si se quedaba, moriría. En cuanto salió, vio que la camioneta de Wendell seguía encendida en el camino de entrada. Era su única oportunidad. Desesperada, corrió hacia ella. Pero Jesse ya había salido del vehículo, atraído por el sonido de los disparos. La vio escapar. Dentro de la casa, Wendell seguía de pie sobre Amber. Ella aún vivía, apenas. Jesse dudó por un segundo. Pero Wendell no. Le disparó otra vez, rematándola. Entonces Jesse dijo 3 palabras que lo cambiaron todo. Alguien se escapó. Wendell no perdió el tiempo. Salió corriendo, justo cuando Lauren llegaba a la camioneta. Levantó su arma y disparó. Las balas pasaron zumbando mientras ella huía con todo lo que le quedaba. De alguna forma, llegó hasta la carretera. A 1 kilómetro de distancia, casi sin poder mantenerse en pie, vio a 3 camioneros transportando roca y se lanzó frente a ellos, agitándoles los brazos con lo poco de fuerza que le quedaba. Cuando se detuvieron, los miró, pálida, temblorosa y cubierta de sangre, y murmuró: «Mi amiga y mis hijos están muertos». Uno de los hombres, un exoficial de policía, no dudó. La subió a su camión, tomó su teléfono y llamó al 911 mientras aceleraba rumbo al hospital más cercano. Sabía que cada segundo contaba. Y así, el plan de escape de Wendell y Jesse se vino abajo casi de inmediato. Casi de inmediato, desesperados por huir, Wendell y Jesse robaron un cuatrimoto rojo del garaje y se lanzaron a toda velocidad por el camino, levantando nubes de polvo mientras huían. Un perro negro los persiguió, ladrando con furia, como si quisiera evitar que escaparan. Pero no eran tan invisibles como creían. Un trabajador postal y los mismos camioneros que habían ayudado a Lauren los vieron escapar. Peor aún, su improvisado medio de escape no los llevaría lejos. El cuatrimoto se quedó sin gasolina antes de que lograran salir del área. Varados, lo abandonaron al costado de la carretera y comenzaron a hacer dedo, esperando que alguien se apiadara de ellos. Un agricultor que pasaba por allí se detuvo y, sin saberlo, recogió a 2 asesinos. Le dijeron que necesitaban llegar al condado de Kingfisher, así que él los dejó en una pequeña cafetería al borde del camino, el Hilltop Café. Para entonces, la policía ya había rodeado la residencia de los Drew Cobb. Los agentes avanzaban con cautela por la casa, preparados para lo peor. No sabían con qué se encontrarían. Pero en el dormitorio hallaron algo que nadie esperaba. Riley, de 18 meses, y la pequeña Gracie aún estaban con vida. Amber, apenas con signos vitales, fue trasladada de urgencia a un hospital en la ciudad de Oklahoma. Trágicamente, no sobrevivió al vuelo. Mientras tanto, en el Hilltop Café, Wendell y Jesse actuaban de forma sospechosa. Caminaban inquietos alrededor del edificio, mirando por las ventanas y revisando los autos estacionados, como si buscaran una forma de escapar. Los empleados los notaron de inmediato. 2 hombres nerviosos, observando cada vehículo que llegaba. De pronto, sin previo aviso, Jesse se internó entre los árboles detrás del café. Eso fue suficiente para los empleados. Levantaron el teléfono y llamaron a la oficina del sheriff.
Los agentes ya estaban buscando a los dos sospechosos y no pasó mucho tiempo antes de que una patrulla viera a Jesse caminando por la carretera. Lo arrestaron sin resistencia. Pero Wendell había desaparecido. Comenzó una búsqueda por los alrededores, campos, matorrales, graneros, pero no se había ido lejos. Poco después, lo encontraron escondido entre un montón de rocas detrás del café. Su pistola calibre .22 y sus guantes estaban cubiertos de sangre. La evidencia de lo que había hecho seguía fresca. La pistola calibre .44, la que había usado para disparar a Lauren y Amber, había sido arrojada cerca de la escena del crimen, pero no permaneció oculta por mucho tiempo. En cuestión de horas, la policía ya la tenía en sus manos. La cacería había terminado. Wendell y Jesse estaban bajo custodia. Y el reloj hacia la justicia había comenzado a correr. El juicio de Wendell comenzó en 2006 y no tardó mucho en llegar el veredicto. Los testimonios de los testigos, las pruebas forenses y la brutalidad del ataque no dejaron espacio para la duda. Fue declarado culpable y condenado a muerte. Pero la batalla legal no había terminado. El 25 de febrero de 2008, Wendell fue llevado nuevamente a juicio. Esta vez, sus abogados intentaron un último esfuerzo para salvarle la vida, argumentando que debería pasar el resto de sus días en prisión. Pero el jurado no lo aceptó. Lo hallaron culpable de todos los cargos y por los asesinatos le impusieron la sentencia máxima, la pena de muerte. Pero Wendell no se rindió. Durante los siguientes 19 años, presentó apelación tras apelación, alegando que su juicio había sido injusto, que la inyección letal era cruel e inhumana, y que sus derechos constitucionales habían sido violados. Atacó al sistema judicial en cada oportunidad, pero cada apelación fue rechazada, una tras otra. Para 2025 ya no quedaba nada por pelear. Cada opción legal había sido agotada, y el Estado procedió con la decisión final. Su ejecución fue programada para el 20 de marzo de 2025. Su última comida consistió en una pizza suprema con tocino canadiense, un bote de helado de vainilla y una botella de Coca-Cola. En su declaración final, pidió perdón a la familia de la mujer que asesinó. Les pido perdón a todos los que he herido. A las 10:13 de la mañana, Wendell fue declarado muerto. Tenía 56 años. La ejecución de Wendell cerró uno de los casos más escalofriantes de Oklahoma, pero solo unas horas después, otro hombre ya se preparaba para su caminata final, esta vez en Florida. Su historia se remontaba a décadas atrás, marcada por la traición, la adicción y una violencia que dejaría cicatrices imposibles de sanar. ¿Te gustaría que traduzca esa siguiente parte también? El 20 de marzo de 2025, Edward Thomas James fue ejecutado por inyección letal después de pasar casi 3 décadas en el corredor de la muerte. Sus crímenes fueron tan brutales como sin sentido, dejando un rastro de devastación. Pero antes de entrar en eso, volvamos al principio. Eddie nació en Bristol, Pensilvania, en 1961. Durante años, creyó que su padrastro era su verdadero padre, sin cuestionar la verdad. Pero todo cambió cuando cumplió 11 años. Fue entonces cuando finalmente conoció a su padre biológico, el hombre que se había ido antes de que él naciera. Pero en lugar de encontrar amor, orientación o estabilidad, Eddie fue arrastrado a algo mucho peor. Su padre no era el modelo a seguir que había imaginado. De día trabajaba como consejero de drogas, pero a puertas cerradas era un adicto. Y en lugar de mantener a Eddie alejado de ese mundo, le presentó las drogas a su propio hijo. Cuando Eddie regresó a vivir con su madre en Castleberry, Florida, ya estaba en un camino oscuro. Estaba enojado, era violento y constantemente se metía en problemas. Su madre intentó ayudarlo, recurriendo a profesionales de salud mental, con la esperanza de que alguien pudiera enderezarlo, pero nada funcionó. Su vida se desmoronó entre el alcohol, las drogas y las peleas, y con cada año que pasaba se alejaba más de cualquier posibilidad de redención. A los 17 años, desesperado por una salida, se unió al ejército, esperando un nuevo comienzo. Pero la disciplina no pudo arreglar lo que ya estaba roto.
Estacionado en Alemania, su comportamiento no mejoró, y pronto fue dado de baja por incapacidad para adaptarse. Lo enviaron de regreso a casa, directamente al caos del que había intentado escapar. De vuelta en Castleberry, las cosas solo empeoraron. Eddie saltaba de trabajo en trabajo, ahogándose en drogas y alcohol, quemando cada puente en el camino. Nadie lo quería cerca. Entonces una familia lo acogió, amable, confiada y completamente inconsciente de que acababan de abrirle la puerta a un futuro asesino. Eddie una vez tuvo grandes planes. Él y su amigo Tim Dick iban a iniciar un negocio juntos. Un nuevo comienzo, una verdadera oportunidad para algo mejor. Pero esos planes se desmoronaron rápidamente. En lugar de trabajar, Eddie se perdió en las drogas. Crack, polvo de ángel, LSD. Una adicción llevó a la otra. Dejó de intentarlo, dejó de importarle. Y mientras él se hundía más, Tim seguía su camino, aún viviendo en la casa de su madre Betty en Castleberry, Florida. Ese verano, Eddie se convirtió en un habitual en las reuniones de la familia Dick. Betty había construido su vida alrededor de su familia tras perder a su esposo, convirtiendo su hogar en un lugar lleno de amor y risas. Los niños corrían por la casa, los nietos jugaban en el patio, y siempre había calidez en la mesa. Era el tipo de hogar que Eddie nunca había conocido. Pero en lugar de encontrar consuelo en él, estaba a punto de destruirlo. Betty tenía un gran corazón, quizás demasiado grande. Recibió a Eddie como si fuera uno de los suyos, tratándolo no como un extraño, sino como familia. Para los niños, él era el tío divertido, especialmente para Tony. Tenía una forma de hacerlos reír, siempre bromeando, siempre haciendo el payaso. Parecía relajado, despreocupado. Pero detrás de las bromas, detrás del encanto, había algo mucho más oscuro. Eddie tenía un pasado, agresiones, robos, incluso un tiroteo, pero Betty y su familia nunca vieron ese lado de él. Para ellos, solo era Eddie. Un poco problemático, quizás, pero inofensivo. Luego, Tim se mudó, dejando su antiguo cuarto en la casa de Betty vacío. Y cuando ella se enteró de que Eddie no tenía dónde quedarse, no lo dudó, le dio un hogar. Una bondad que le costaría todo. La noche del 19 de septiembre de 1993, Eddie fue a una fiesta en la casa de Todd Van Fossen, a solo 2 cuadras de donde estaba alquilando un cuarto. Llegó alrededor de las 6 en la tarde y pasó la noche bebiendo, riendo, mezclándose con todos. A las 10:30, la fiesta estaba terminando. La novia de Todd, Tina, notó lo borracho que estaba. Preocupada, le preguntó si quería quedarse a dormir, pero Eddie se negó. Tenía otros planes. En su camino a casa, se encontró con Jerry Pearson, un vecino que acababa de regresar de una tienda. Estuvieron hablando unos 10 minutos. Eddie admitió haber estado bebiendo, pero algo no cuadraba. No parecía tan borracho como debería estar. Entonces, justo frente a Jerry, sacó 10 tabletas de LSD y se las tragó todas de una vez, como si nada. Aún inquieto, Eddie no estaba listo para volver a casa. En cambio, hizo una parada en la casa de Tim, bebió un poco de ginebra y siguió con la noche. Cuando finalmente entró por la puerta de la casa de Betty, la casa estaba en silencio. Los 4 nietos dormían en la sala, completamente ajenos al peligro que acababa de entrar. Wendy, de 9 años, se despertó por un momento, lo suficiente para ver a Eddie parado ahí, riéndose solo. Parecía borracho, pero había algo raro en él. Caminó hacia la cocina, se preparó un sándwich y luego fue a su habitación. La casa volvió a quedar en silencio. En algún momento, Eddie regresó a la sala y agarró a Tony Niner, de 8 años, por el cuello, presionando con tanta fuerza que pudo oír cómo se le rompían los huesos. Pensando que ya estaba muerta, la llevó a su habitación, le quitó la ropa y la agredió sexualmente. Tony nunca hizo un sonido ni se defendió. Después, la arrojó detrás de su cama, contra la pared, donde murió por estrangulación. Pero el horror de lo que ya había hecho no fue suficiente. Quería más. Así que se dirigió con furia al dormitorio de Betty, con la intención de agredirla también. Ella no tuvo oportunidad de reaccionar.
Antes de que pudiera abrir los ojos, Eddie levantó un pesado candelabro de peltre y lo estrelló contra su cabeza. Ella gritó: «¿Por qué, Eddie? ¿Por qué?». Sus gritos despertaron a Wendy, quien corrió a ver qué estaba pasando. En ese momento, vio a Eddie apuñalando a su abuela. Cuando Eddie la vio, la agarró, la ató y la encerró en el baño. Creyendo que Betty aún estaba viva, Eddie fue a la cocina, tomó un cuchillo de carnicero y volvió para apuñalarla de nuevo en la espalda. Luego le quitó la parte inferior de su pijama, pero no avanzó más allá. Cubierto de sangre, Eddie entró a la ducha, dejando que el agua se llevara el horror de lo que acababa de hacer. A solo unos metros, Wendy, de 9 años, seguía atada en el baño, demasiado asustada para moverse. Cuando terminó, Eddie empacó sus cosas con calma, entró al cuarto de Betty y revisó sus pertenencias. Agarró su bolso, sus joyas, todo lo que pudiera vender, y luego salió por la puerta. Momentos después, el auto de Betty ya no estaba. Y Eddie había desaparecido en la noche. Durante casi 3 semanas, logró mantenerse fuera del radar, viajando por el país y vendiendo las joyas robadas por dinero en efectivo, pero su rostro estaba en todas partes. America's Most Wanted transmitió un segmento sobre los asesinatos, y el 6 de octubre de 1993, un espectador lo reconoció en una oficina de desempleo en Bakersfield, California. Una llamada a la policía y el tiempo de Eddie huyendo se acabó. Una vez arrestado, ni siquiera intentó negarlo. Se sentó en una sala de interrogatorio y dio 2 confesiones grabadas en video, detallando con calma todo lo que había hecho. El jurado vería esas cintas más tarde, escuchando cómo él mismo describía la pesadilla que había creado. En el juicio, los psiquiatras describieron a Eddie como un hombre roto por años de adicción a las drogas, depresión y trastornos de personalidad. Su defensa argumentó que su mente estaba tan dañada por el abuso de sustancias que no podía controlar completamente sus acciones. Pero la fiscalía se aseguró de que el jurado se enfocara en la verdad. 2 vidas inocentes habían sido arrebatadas en un crimen brutal e imperdonable. El 5 de abril de 1995, Eddie se declaró culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado, junto con cargos de abuso infantil, intento de agresión sexual, secuestro y robo. El 18 de agosto de 1995, el jurado lo sentenció a muerte por los asesinatos de Tony Neuner y Betty Dick. Por los otros cargos, recibió sentencias adicionales que iban de 15 años a cadena perpetua. Durante los siguientes 30 años, Eddie permaneció en el corredor de la muerte esperando. Apelación tras apelación fue rechazada. Y entonces finalmente llegó el día. El 20 de marzo de 2025, dentro de la prisión estatal de Florida, el Estado llevó a cabo su ejecución. Eddie no recibió visitas en su último día de vida y no dio ninguna declaración final. Su última comida aún no ha sido revelada públicamente. Revisa los comentarios para actualizaciones. Murió a las 8:15 en la tarde. La familia de sus víctimas dijo que esto pone fin al poder que tuvo sobre ellos durante décadas. «Mi madre vivió la vida al máximo y ahora ya no está», dijo. «Tony nunca tuvo la oportunidad de vivir y solo desearíamos que ustedes pudieran entender el poder que él tuvo sobre esta familia durante 31 años». A los 63 años, Edward Thomas James fue declarado muerto. Eso concluye todas las ejecuciones llevadas a cabo en marzo de 2025. ¿Cuál de estos casos te impactó más? Cuéntanos en los comentarios.